4:06, Noel Calero quiere despertar a todo el mundo con este Aero Oxígeno 2. Jean-Michel Jarre. Una música que es arqueología y es cosmos al mismo tiempo y que parece que adelanta ya ese mundo futuro, ese mundo de píxeles, ese mundo computerizado en el que ya vivimos. Siempre me lo cuenta nuestro querido amigo Nacho Ares, que viene después. Jean-Michel Jarre y su encuentro ovni. Claro, es que si no, no pueden salir estas músicas. Empezamos con una información interesante. Todos los amigos de Zaragoza, atención, atención, porque más que nada no para que vayáis, sino para que lo evitéis, si queréis, ¿no? No, hombre, para todos los amigos de Zaragoza que quieran ir, de Zaragoza y del resto de España y del resto del mundo. Que vaya quien quiera, porque es entrada libre. Vas a estar dando una charla, bueno, es más que nada una conversación con los amigos, ¿no? Sí, en este caso con Maricruz Soriano. Va a ser el día 10 de abril a las 6:30 de la tarde en el Hotel Centro, que está en la calle Coso 86 de Zaragoza. Bueno, por allí estaremos, tú hablando con Maricruz de muchos temas, de lo que te pregunte, porque no sabemos ni lo que te va a preguntar, además, con lo creo cual que es público abierto también, sí, o sea, es un foro completamente preguntar. abierto, con lo cual todos los amigos que se quieran acercar allí, verte un ratito, comprobar que eres de carne y hueso, hacerse una fotito contigo, oír las chapas que das, eso. Pues con que ese se cariño acerquen al Hotel Centro, pues, en la calle Coso 86 de Zaragoza, que seguro que va a estar muy interesante. Dentro del programa que hace Maricruz, que es una gran fan, una gran periodista de este país y una gran fan del programa, y se lo agradecemos muchísimo, dentro de la campaña Charlas con Valor. Es mucho decir eso, pero ahí estaremos en Zaragoza, 10 de abril, Coso 86, 6:30. Seguiremos informando. Y teníamos, pues bueno, retazos de un montón. Vamos muy rápido con mensajes porque enseguida nos metemos con una historia tremenda, un testimonio que nos trae Javier Pérez Campos. Mira, Sombra Norteste nos dice: yo cuando vi el gore por primera vez me afectó mucho. Hoy en día, después de años, ya no siento nada y me preocupa. Day Sanz, coincido con Iker, por ejemplo, en Puerto Rico se puso muy de moda grabar las agresiones entre menores en las escuelas y ahora es distinto. Antes se grababa el evento, ahora se provoca el evento para grabarlo. Es un gran hermano que en lugar de un solo ojo tiene miles. Madre mía. Gonzalo Sáenz dice: hace 2 semanas en Vitoria alguien grabó que una mujer se había suicidado ahorcándose de una ventana de un hotel de Vitoria a tan solo 3 o 4 metros en una habitación contigua y se pasó por WhatsApp. Me enteré que llegó al hermano pequeño de un chico de Vitoria también que se suicidó hace 3 meses. Bueno, ahí estaba Javier precisamente hace horas. Seguía el rumor en toda la ciudad, que es mi ciudad, y al final nos quedamos con otro de los males, entre comillas, de la red, que como hemos visto tiene muchas luces, pero uno de los males. Ya nadie sabe si pasó, si no pasó, si ocurrió, si no ocurrió, si es un fake, si es no, ¿verdad? Sí, bueno, además dio la casualidad de que estábamos alojados en ese mismo hotel. Estuve con el amigo Enrique Chazarra. Lo primero que hicimos al entrar a la habitación fue salir al balcón para comprobar si efectivamente esa era la estructura que aparecía en la fotografía, era esa. Pero parece ser que todo viene, fíjate cómo es la historia, ¿no? También conocimos tenemos un buen amigo allí, Urco, que su padre pues trabaja en la Archaina y nos dijo que, bueno, pues eso estaba completamente desechado, la teoría de que allí se había suicidado ninguna mujer, que todo parecía venir de una noticia que había surgido en China, una mujer que se había suicidado después de participar en un reality show que fue un auténtico, fue tremendo, ¿no? Una noticia que alcanzó nuestras fronteras y alguien, utilizando toda esa noticia, pues coló la fotografía de la china suicidándose en ese hotel. O sea, lo de global Vitoria. Y lo local, ¿no? Eso es, una especie de experimento sociológico, decían también algunos, pues para ver el alcance que podía tener una falsa fotografía en el ambiente local. Y lo cierto, Iker, es que había ya una desconfianza generalizada. Parece ser, según me contaba Enrique, pues que la gente estaba convencida de que la foto era real, pero se había intentado ocultar el suicidio y, en fin, había un ambiente, desde luego, un poco extraño, ¿no?, en torno a este asunto. Nos decía también Alex Furu: mi amigo, por desgracia, presentó un suicidio en el metro, acabó llorando del impacto y otros grabando el cadáver.
Jorge González, el efecto Streisand es Vaya imparable mails, en Internet. Basta prohibir algo para que se expanda exponencialmente. Borja dice, si no sientes que las entrañas te arden al ver atrocidades, el psicópata que llevas dentro está a punto de nacer. Vaya mensajes que se están recibiendo esta noche y con qué coherencia muchos de ellos, ¿no? Y con qué capacidad de reflexión, ¿no? Cosa que nos da mucha esperanza, por cierto. Sí. Miguel García nos dice, el ser humano es el mismo que acudía al circo Máximo, a las piras de la Inquisición, a la plaza de la Bastilla, los paredones, los patíbulos, el mismo que normaliza la tortura en forma de fiesta nacional. Sigue fascinando por el mal ajeno. El dolor y la muerte despiertan el morbo de muchos que, ya insensibles desde el principio de los tiempos, nunca necesitaron Internet para deshumanizarse más. Tan solo les proporcionó un inmenso patio de recreo. Aquí la gran diferencia, yo pienso, personalmente, es que, de acuerdo, el hombre siempre ha sido igual, el ser humano, pero los que iban al circo veían al león comiéndose al cristiano, que si lo pensamos se queda como de cómic, ¿no? Pero resulta que de cómic nada, que imaginaos la escena de verdad. Bien, pero los niños de 2 años veían esas escenas, les obligaban, no podían verlas, seguramente habría ciertas normas para que el niño de 2 años, me imagino, yo no lo sé, no estuviese en primera fila viendo eso, no lo sé, pero no es que el ser humano haya sido siempre igual, es que ahora tiene todo a su alcance. Y eso nunca ha ocurrido. Ninguna cultura tuvo todo a su alcance. Y ese todo al alcance genera unos impactos que ¿cuándo se medirán? ¿Cuándo se medirán? Pedro Ubierna nos dice, conozco varios que disfrutan con esos vídeos. Cuando me ponen uno les digo que son unos psicópatas y me miran raro. Sí, claro. Jaime Valiero dice, a mediados de los años 80 en España los radioaficionados ya practicábamos modos digitales, Radio Packet, SSTV, etcétera, que nos permitían enviar algo parecido a los email y pequeños archivos que asentaron muchas bases de lo que hoy es Internet. La maldad existe desde el principio de los tiempos e Internet es tan solo un reflejo que nos ayuda a darnos cuenta de la verdad, nos lo decía Raúl. Juan Diego, el golpe que recibe el cerebro al ver uno de esos vídeos brutales es catastrófico. Días para sanarlo. Antonio Toledo dice, buenas noches y gracias por lo que nos llenáis. Es triste e incomprensible la creación de Internet en manos de todo el mundo sin control. Nos pone en bandeja un arma sin seguro. ¿Por qué? ¿Por qué no controlan la seguridad? ¿Por qué no nos enseñan lo peor de nosotros mismos? ¿Por qué quieren que aprendamos? ¿Por qué? Y lo peor, ¿con qué fin y hasta dónde llegará? Gracias de todo corazón. Ese mensaje yo creo que resume prácticamente el sentir, ¿no? También nos decían que hace 23 años hizo la primera conexión a Internet desde Unix en modo texto. No había web, lo más parecido era lo que se llamaba Gopher. Sí, se accedía Gopher, desde ¿no? universidades y algunas empresas, cosas Sí, como señor. el Telnet y el FTP. Era lo que se usaba mucho. El email también en modo texto, naturalmente. La velocidad de conexión era de aproximadamente un... ¿KB-Kilobytes o...? Sí, pero K. serían baudios, ¿no? Imagino. Pero bueno, No lo sí, sé. sí, pero vamos, un K por segundo que da nada. O sea, En el mejor de los casos, una Internet orientada a la educación. ahí está, ese sonido. Ese era Ahí me trae Noel. el módem. Es eso. Escuchad y recordad con nostalgia, por favor. Y esto era lo más moderno hace nada. En fin, Y ahí el no vértigo, Y ahí no te conectaba. Ahí no conectaba, nunca. Dice que era una Internet orientada a la educación y el aprendizaje, más colaborativa y con más concepto de comunidad de usuarios que se ayudaban entre sí. Nos lo decía Hasta Álvaro que Canteiro. se abrió de una forma definitiva y bueno, ya hay un poco de todo. Como decía un día Santiago Camacho, hablando de la sexualidad, ha variado la sexualidad, la forma de relación, las formas de afectividad, las formas de la moda, las formas de los arquetipos de qué es lo in y lo que está ya fuera de consumo, lo que es ser el más moderno, lo que hay que imitar, absolutamente A todo. Santi le decían que la forma de tener hijos no ha variado Internet. Es que ha dicho antes. no, pero que ha variado créeme hasta que la forma de tener educarlos hijos. sí. Exactamente. Sí. Bueno, Y que nos estamos volviendo mayores por tocar el tema de Internet tan catastrofista. no, porque hemos puesto también la luz, ¿no? La luz en el otro lado. No, supongo que a lo que eso fíjate, lo estaba comentando yo con Fermín hace un momento en la terraza. Que es que claro, a estas alturas hablar de si Internet es bueno o malo es como hablar de si el clima es bueno o malo. Es que está ahí. El clima, pues cuando hace sol y cuando te lleva un tornado, pues mala suerte, amigo. Pero ya es tan parte del mundo, algo tan inamovible y tan... Para los más jóvenes de nuestra audiencia es algo con lo que nacieron claro. y que está ahí de por sí. Claro. Es tan natural como la luz del sol y tan omnipresente como esta. Y seguramente ese oyente tendrá razón y habrá un cambio generacional fuerte. Ahora, yo por ejemplo creo, puedo equivocarme, ¿no?,
pero que la mayoría de personas que disfrutan de ese hedonismo, de todo eso, de ese lado macabro que hemos contado, pues seguramente es un ejemplo de egoísmo. No creo que por ejemplo tengan descendencia y piensen así. Es decir, solo el egoísmo de pensar en uno mismo puede hacerte llevar por los impulsos más primarios, ¿no? Pero también lo que dice Santiago es verdad. Está así. Yo pienso, sin embargo, de verdad, que hay alguien que lo pensó, que había alguien o unos cuantos que sabían que esto iba a pasar, y eso me parece inquietante. Veremos qué ocurre. En la oscuridad del dormitorio, cuando recibe una visita inesperada. Vuelvo para atrás, me acuesto y en el momento de girarme veo que me encuentro a mi abuelo justamente al lado derecho de la cama. Era una persona físicamente total, vamos. Lo único es que no tenía piernas, sino era de medio cuerpo hacia arriba. La primera impresión mía fue quedarme anonadado viendo la imagen de mi abuelo, pero más anonadado me quedé cuando vi que mi abuelo lo que tenía solo lo veía de medio cuerpo para arriba. Juan Carlos se queda paralizado ante esa imagen, ante una imagen que él describe como muy chocante, ¿no? Por un lado el contraste de que es su abuelo tan nítido que le parece una persona, sin embargo, de cintura para abajo es imposible porque no se sostiene, no tiene nada con lo que sostenerse, es solo un torso flotando en mitad del dormitorio. Y cuando cree que esa escena no puede ser peor, ocurre algo insospechado, y es que el anciano, que había sido enterrado unas semanas antes, empieza a hablar. Empieza a hablarme la voz, su misma voz, moviendo los labios y demás, y me empieza a comentar de que el anillo que se estaba buscando, que iba para mi hermano heredado, lo tenía mi abuela en una chaqueta suya en su casa. Claro, yo lo cogí, cuando reaccioné un poco me eché para atrás, porque digo, vamos, será un sueño, me volví a girarme otra vez y había desaparecido completamente. Y él se queda impresionado, intentando asumir esa escena que acaba de vivir, una escena imposible. Cree que puede haberse tratado de un sueño, porque que eso ocurra es absolutamente imposible. Y precisamente por eso, a la mañana siguiente, lo primero que decide hacer es ir a visitar a su abuela, a la esposa del difunto, para contarle el sueño que había tenido la noche anterior e intentar corroborar qué había ocurrido. Entre otras cosas, porque la mujer había asegurado que iba a donar la ropa del difunto a una residencia de ancianos, y por eso quería comprobar cuanto antes esa ubicación tan clara que el abuelo había dado la noche anterior. Y esto es lo que ocurre cuando llega. A la mañana siguiente, cuando me levanto, digo, lo primero que voy a hacer es ir a casa de mi abuela. Llamo, me abre la puerta y lo primero que mi abuela me dice, ven, entra y no te vayas a asustar. Me dice, mira los cuadros de la casa, cómo han aparecido todos. Habían aparecido los cuadros de la casa, se habían totalmente cambiado de sitio. Le comento a mi abuela lo que me había pasado esa noche, y decidimos ir los dos al armario a buscar en la chaqueta a ver si era cierto que el anillo estaba ahí. Abrimos el armario, mi abuela metió la mano en el bolsillo, efectivamente el anillo estaba en la chaqueta. Y es entonces Iker cuando él asume que lo que ha vivido la noche anterior no fue un sueño, asume incluso ciertas ideas que hasta ese momento no se había planteado, como la existencia de la vida después de la muerte. Hasta ese punto le marca esa vivencia que llega a plantearse todo ese tipo de cosas, y cuando lo cuenta con su entorno, con sus familiares, todos quedan asombrados al ver que no solo se ha tratado de una visión que podría ser incluso causada por el dolor, ¿no?, de la pérdida, sino que además ese anciano que solo aparecía de cintura para arriba, había dejado un mensaje, la ubicación del anillo que tenía que heredar el hermano de este testigo. Hemos de escuchar una historia real, el anillo,
nos llegaba a través de un mail importante, uno de los grandes inventos de la humanidad, que duda cabe, y con esa honestidad. Ahora, menudo caso, menuda historia, vaya descripción, no sé claro si es muy normal, un torso. Es curioso porque muchos de los mitos antiguos, cuando se aparecen los difuntos, les falta parte del cuerpo, que es lo mismo que surge en toda la iconografía de lo misterioso. Por otro lado, esa difícil frontera entre la realidad y el sueño. Y especialistas, como decíamos antes, que cuando ya no creemos en nada, la puerta de los sueños es el único momento donde la psique y lo misterioso nos habla. Como ya en el raciocinio y en la vigilia hemos dejado de creer en nada, eso otro, que claro que existe, se manifiesta de la única forma que puede hacerlo ante un escéptico, sus propios sueños. Y ahí está esa delgada línea, pero desde luego alguien vuelve de la muerte para una cosa como un anillo. La pregunta escéptica y hasta lógica es, bueno, ¿y por qué no dan el secreto de la vida eterna? ¿Por qué nos dicen es prohibido, como nos contaba Santiago Camacho? Es decir, ¿por qué no revelan algo que nos dé luz a todo el mundo? No, es todo mucho más extraño, y de repente alguien se aparece para una cosa que debe tener su importancia secreta. Pero es un caso de libro, ¿eh? Es un caso de libro perfecto, de los que contábamos la semana pasada. Sí, además, bueno, puede que no sea una cosa fundamental para la humanidad, pero a quien le ocurre le cambia. Para siempre, es verdad. Y quizá el cometido de estas cosas es que esa persona cambie para siempre, y que ahora, quién sabe, esté cambiando a otros muchos contando este caso a través de este micrófono. En este caso parecía importante, ¿no? Porque se iba a donar esa ropa y justo antes de que se hiciera eso, se aparece ese abuelo para que el anillo permanezca en la familia como algo importante, como algo suyo que se transmite a un nieto. Claro, y también la duda, ¿no?, de por qué se aparece a esta persona, Juan Carlos, y no a la persona que iba a recibir el anillo. Pues quizá porque tenía que ser así, porque quizá la otra persona lo habría tomado como un sueño y no habría hecho el menor caso, quién sabe. Pues sueño en realidad, abrimos el archivo de Clarataoces para viajar a otro suceso, un suceso que ocurre en Mejorada del Campo, Clara, si no me equivoco. Efectivamente, en una localidad próxima a Madrid. Y voy a decir, hablamos del año 96, investigación en vivo, y pedimos disculpas por la calidad del material de audio. ¿Por qué? Porque, y esto es lo bonito y creo que lo agreste, ¿no?, del propio archivo de Clarataoces, en ningún momento fue confeccionado o fue investigado para su emisión o con el objetivo de ser escuchado por todos, de ser compartido. Es una investigación personal de nuestra compañera y amiga, como tantas hemos hecho, ¿no? No con un sentido puramente periodístico, sino de saber. Así que en esta grabación vais a escuchar a veces niños de fondo, voces. No os asustéis, porque todo es absolutamente natural. Exactamente, todo es natural y está ocurriendo en plena investigación, porque es una casa de 3 plantas, si no me equivoco, una casa donde nunca pasaba nada hasta cierto momento, y una familia muy numerosa. Sí, es una casa efectivamente de 3 plantas, como digo, en una localidad próxima a Madrid, en Mejorada del Campo. En esta casa vivían efectivamente 10 personas, los padres, la abuela, 5 hijas, un niño de 1 año y medio aproximadamente y su madre. Y bueno, pues las hijas son unas edades más bien jóvenes, incluso en etapa de adolescencia, ¿no? 22, 18, 16, 13 y 9 años. Además tenían 2 perros, 2 hámster y 2 pollitos. Era una familia numerosísima. De ahí también la dificultad de entrevistarles, porque cuando no hablaba uno, hablaba otro y se pisaban al hablar del puro nerviosismo. Y es difícil de poder a lo mejor tener un testimonio como el que hemos tenido antes, que nos ha traído Javi Pérez Campos, que ¿no? Está grabado por Javier para ser emitido en la cadena SER, pero también lo bonito es cómo la investigadora llega en ese momento, hace ya, parece mentira, Clara, 18 años, e irrumpe en la monotonía familiar de una casa de campo y pone su grabadora, y también ahí está la verdad agreste, ¿no? Es lo que estaba pasando en ese preciso instante, de alguna forma. Sí, además tengo que decir que, bueno, me gustaría darte las gracias públicamente por casi
meterme en estos archivos, me has forzado, entre comillas, ¿no? Nada es casual, tú lo sabes. A bucear. Y claro, cuando voy buceando me voy dando cuenta, claro, que la memoria es frágil. Menos mal que pues tengo la costumbre de llevar la grabadora. A veces no he tenido ocasión o he perdido la grabación de emitir todo, pero también he tenido la costumbre de apuntar las cosas y al escuchar, por ejemplo, esta grabación, yo había cosas que no me acordaba. Como, por ejemplo, que una de las cosas que decían que les ocurría es que una flauta que tenían una de las niñas, porque estaba estudiando flauta en el colegio, sonaba sin que nadie la soplara. A veces algo tan gráfico y sencillo como eso, ¿no? Yo recordaba antes en la redacción un título de película que siempre me impresionó mucho, de la posguerra española, El diablo que toca la flauta. No tiene nada que ver, pero un sonido de una flauta que está ahí, que nadie toca, pues ya te mete en una dimensión. Vayamos punto por punto con la investigación. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Qué pasaba? Bueno, pues ellos se habían mudado ahí en octubre del año 95 y hacia abril del año 96 ya no podían más. Es inmediato, prácticamente en cuanto llegan eso empieza a suceder. Sí, además a mí una de las cosas que me hizo sospechar en principio que pudiera tratarse de un fenómeno poltergeist más que de fenómeno de casa encantada es el hecho de que ellos venían rebotados de otra casa en Málaga, de donde procedían, en donde también les habían estado ocurriendo cosas de este tipo. Y entre unas cosas y otras al final decidieron venir a Madrid y se mudan a esta casa, que como decimos es un sitio aislado en el sentido de que tiene, o sea, no hay vecinos de al lado, no, la flauta no era el vecino de al lado, vamos a decirlo así, ¿no? Es un chalet unifamiliar, 3 plantas. Y bueno, pues una de las cosas que empezaron a ocurrir es ya directamente, no quizá en el primer momento, ¿no? O sea, primero empezaron cosas más sutiles, pero una cosa que coincidían 2 de las hijas es que veían un ser de aproximadamente 1,55 m, es decir, un ser pues más bien bajito, con barba, vestido de negro y con ropa de época, lo que es una especie como de capuchón o algo así. Y bueno, nos lo va a contar una de las hijas un poco así lo que ella advertía. Y la otra muchacha también lo ve pero abajo en el garaje. No puede ni entrar. En el garaje no entro. Yo cada vez que entro, porque yo me voy a las 6:30 así, como si alguien está esperando a que baje, cierro la puerta y todo. Y esa mañana no podía cerrar la puerta, me ha puesto un trabajito. ¿Y es el mismo señor lo que veía o es otra persona? No lo sabemos si es el mismo o no. En una zona de garaje, en la planta baja, las niñas afirman que han visto esta figura. Bien, sí. Siguen los acontecimientos. En el garaje, pero también lo veían en uno de los pasillos. Que volvemos con los pasillos. Siempre la misma figura, alguien muy bajo de estatura, con una especie de barba y un capuchón. Sí, de hecho, yo les pedí que me hicieran un dibujo por separado. ¿Y está ahí? Y tenemos aquí uno de los dibujos y tenemos otro. Y vemos que se parece. Lo que pasa es que, claro, la forma de dibujar es distinta, pero las ropas, en uno de ellos un ensotanado. Observamos que no hay pies también, en otro sí hay pies. Y bueno, pues esto les producía pues una gran inquietud, porque ya eran cosas, vamos a decir, palabras mayores, ¿no? Pero para palabras mayores yo creo que podemos escuchar el testimonio de la madre, que nos cuenta cómo los fenómenos no solamente se limitaban a cosas que, bueno, podríamos decir que son más subjetivas, ¿no? Como una visión en un momento determinado, quién sabe, ¿no? Pero qué ocurría también en otros lugares de la casa, y los objetos se desplazaban, se cambiaban de lugar y se escuchaban el sonido cuando estaban moviéndose solos. Yo no sé, no lo sé. Algo tiene que ser, porque no es normal de que se escuche de andar, se escuche todas las noches las cosas, se escuche de bajar y subir las escaleras. En la cocina la mesa me la dejan de ir así contra la pared, y tengo una banqueta ahí donde tú has puesto la máquina esa o el bolso. La tenía yo abierta en la cocina y la estaban trasteando la otra noche. Perras aquí, yo no sé, las perras no ladran. Ahora sí ladran, tengo la negra, que esa no ladraba para nada y no para esa boca de ladrar.
no para esa boca de ladrar. Lo que estamos viendo es una panoplia amplia de diferentes fenómenos que la han tomado con una familia, que imagino que la angustia se percibía cuando estabas allí. Ellos sí estaban angustiados porque, sin ir más lejos, la noche anterior a estar yo ahí, les había ocurrido precisamente lo de una especie de visión de estas siluetas, ¿no? Y bueno, pues estaban ya un poco alterados. Toda la familia lo compartía, claro, es decir, nadie dudaba del fenómeno, nadie quedaba al margen. Había una persona que quedaba al margen hasta ese momento, que había quedado, que era la abuela. Pero no porque ella no percibiera cosas, sino porque se había intentado que mantener al margen, porque era una persona muy mayor. Y entonces habían intentado que ella no fuera, por lo menos partícipe de esos temores que tenían. Lo que pasa es que cuando la abuela toma conciencia de lo que está pasando, pues resulta que ella dice, pues es que a mí también me han pasado cosas. Entre otras, por ejemplo, que estaba en una de las habitaciones, ella estaba en la planta, digamos, superior, en la de arriba estaba el dormitorio de los padres, el dormitorio de la abuela y la cocina. Y en un momento determinado quisieron entrar en la habitación de la abuela y no podían. Como si alguien hubiera cerrado o atrancado la puerta, no había posibilidad de abrirla. Y hasta que no desistieron en su empeño, la puerta no se abrió. Cosa que había pasado también con una de las hijas. En el dormitorio de la hija tenía yo les pregunté que si eran religiosos, si tenían imágenes de este estilo, religiosas. Y al hilo de eso me decía que una noche, pues que estaba en la habitación, que ella sí que tenía una imagen religiosa en la habitación. El padre también intentó entrar para preguntarle algo y vio que no podía acceder a la habitación. No estaba cerrada con llave, no estaba cerrada con un pestillo, no estaba cerrada de ninguna manera. Y hasta que el padre no desistió, esa puerta no se pudo abrir. Otro fenómeno que nos suena, ¿no?, de los fenómenos, valga la redundancia, que tienen que ver con estas manifestaciones tan raras, ¿no?, y que no entendemos si pertenecen a la mente humana desatada o algo que ocurrió allí o algo que se mantiene allí, es lo de los olores. Sí, es lo de los olores. Ahí en muchos de estos lugares ocurre que los testigos experimentan diferentes olores. A veces son olores, pues por ejemplo, a flores, a rosas. Otras veces son olores desagradables, generalmente asociados cuando hay fenómenos que tienden a asustar y a generar intranquilidad. Y son olores que aparecen de manera súbita y no hay nadie en la habitación y de repente se nota un olor incluso a podrido o un olor fuerte, desagradable, como a cañería. Y es una cosa que tan pronto como viene se va sin que se sepa el origen, ¿no? No haya nada que provoque ese olor. Y esto es lo que nos contaban, junto con la aparición de este ser con barba y vestido de época. Entré en el garaje a limpiar el garaje con ella y me tuve que salir porque vi una sombra de... Y unos pestes que había con en el garaje y un hombre con ropa antigua, con barba también. 4:37, un hombre con ropa antigua, con barba. No es tampoco muy habitual que una familia ser motivados por trozos de carne podrida o algo similar, o sea, a ese nivel, ¿no?, de desagrado en otras casas. Y aquí vemos que también surge la aparición al mismo tiempo de ese ambiente infecto, ¿no?, invadiéndolo todo. Sí, ese ambiente desagradable que pone de manifiesto que algo no muy positivo está teniendo lugar en ese lugar, valga la expresión. Lo curioso es que eran fenómenos bastante variados. Como yo digo al principio, yo pensé que se trataba de algún fenómeno tipo poltergeist, porque al ser una familia tan numerosa, con hijas en edades adolescentes, en edades difíciles, una de ellas sonámbula, que es una de las que precisamente tenía esa visión, una de las visiones de esa persona, ¿no?, de esa figura extraña con barba. Yo pensé que podía tratarse realmente de un poltergeist viniendo de otra casa donde ya habían pasado cosas, es decir, como si esto les persiguiera, más que el lugar, son ellos alguien que lo provoca. ¿Te has encontrado, por cierto, casos, Clara, de familias que van de un lugar a otro peregrinando y durante mucho tiempo tienen esos fenómenos alrededor? Alguna vez ha habido casos en los que, pero no más de 2 casas realmente, o por lo menos hasta donde yo... O sea, que es como una leyenda que también da mucho miedo, ¿no?, de nos va a seguir esto, pero que luego en la casuística que tú has controlado tampoco es tan
mayoritario, ¿no? No es tan mayoritario porque además los poltergeists se caracterizan porque suelen ser cortos en espacio de tiempo, ¿no? Y esto es lo que me llamaba la atención, que llevaban como 7 meses con esta historia. Quizá aquí había una especie de fenomenología un poco extraña. Es decir, por una parte estaba la fenomenología poltergeist, podría ser alguien que lo provocaba. Había una especie de contagio psíquico con tanta gente de edades tan jóvenes que a lo mejor pueden ser más sugestionables en un momento determinado entre sí, que se contagiaran. Pero claro, a mí hay algo que me llamó la atención, y es que en lo que vamos a escuchar a continuación, una de las hijas nos habla de que oía unos murmullos de voces y que al mirar hacia el tejado, que en el tejado precisamente una de las cosas que ocurría es que se oía como si cayeran piedras por la noche, observa unas siluetas. Y luego comentaré por qué me parece bastante importante esto. Dice, mamá, digo, calla, digo, no escucha nada. Yo no escucho nada, digo, calla. Y de pronto empiezo a escuchar, yo qué sé, como voces, pero yo no sabía lo que era, como voces. Y me dio por mirar por la ventana y vi como siluetas de sombra ahí asomándose, mirando. Claro, esto es algo que a mí me llamó la atención. Yo llegué a este caso, estamos hablando de unos años, si tú lo recordarás bien, en donde había un boom televisivo, programas en los que se hacían eco de todos estos fenómenos, de todos estos casos, de manera bastante despectiva. Y bueno, pues esta familia, como hemos visto, con cierta desesperación, llama a un programa de televisión de una cadena muy conocida y acuden allí, hacen un reportaje, hacen lo que hacían en aquella época, que es tomar las declaraciones y luego reírse de ellos, básicamente. Los bellos años 90 en la divulgación del misterio. Pero les dejan con el problema. Entonces es a raíz de eso que se entera la abuela de lo que está pasando, que la abuela se la había mantenido al margen, y claro, con la abuela se enteran los vecinos, sus vecinos más próximos. Y entonces la vecina de enfrente, la casa de enfrente, le dice, mira, yo no os he querido decir nada para no asustaros, pero ahora que lo he visto que ha salido en televisión y que ya lo habéis hecho público, tengo que deciros que más de una vez he visto yo unas siluetas por el tejado corretear. Y claro, aquí ya no había un contagio, ¿no? Esto es lo que me llamó la atención y me pareció que quizá había un fenómeno mixto muy extraño. Y para rematar todo este rosario de historias que son muy variadas en una misma casa, algunas seguramente motivadas por la propia angustia, el estrés creciente, ¿no?, que se vive en un núcleo familiar cuando algo no encaja. Y un núcleo familiar numeroso, con lo cual las posibilidades de ver como en un cluedo, ¿no?, quién puede ser el causante, si puede haber algún tipo de fraude, si alguien está presionando a otros por algún motivo, si alguien se siente con poca atención y es la forma de llamar la atención de la familia, en fin, lo que a nivel de la psicología y la psiquiatría siempre se ha comentado en torno a estos sucesos. Hay algo que parece bastante objetivo y es los animales. Antes escuchábamos cómo una de las perras, por ejemplo, se volvía como loca ladrando a una zona concreta, bueno, historias que hemos conocido, pero esto sí es más anormal, la muerte de muchísimos animales en ese hogar, en tan corto espacio de tiempo. Sí, nos lo contaba en este caso el padre. Como decimos, ellos venían de otra casa donde habían tenido muchos animales, pero al llegar a esta, pues parece que los animales que les gustaban bastante no aguantaban mucho, así igual que las plantas tampoco. He tenido los animales y todo lo que me da. Pero machos, sí, se mueren todos. Los perros y pájaros, todos se mueren. Muy breves declaraciones sacadas en el contexto de la investigación, repito, no para ser emitidas, y Clara Tauce nos permite, y creo que es un lujo, disfrutar de todas estas investigaciones en nuestro país, casos cercanos, no hace falta irse a no sé dónde, y con familias que ¿qué habrá sido también, no? Quizá no estén escuchando, quién sabe, ¿no? Ojalá lo hayan superado y ojalá todo esto haya sido una pesadilla momentánea, ¿no? Pero, bueno, ahora reflexionaremos sobre cómo trataba la tele estos asuntos. De todas formas... y qué, perdóname Clara, qué mochila les dejaba a veces a los protagonistas del misterio, ¿no? Pues sí, sobre eso quería comentar algo, y es que
apenas un par de meses después de estar allí. Nosotros hicimos pruebas psicofónicas con jaula Faraday en este caso, no salió nada. Nada. También en aquella época, la verdad, tengo que decir que a mí no salía prácticamente nada en las grabaciones. Hicimos fotografías, tampoco se detectó nada extraño, pero no aguantaron la presión y apenas 2 meses después de estar allí me comunicaron que se marchaban de la casa. No sé si hubo un seguimiento, supiste algo más pues, de ellos. Intenté hacer un seguimiento, según recojo en mi cuaderno, porque yo no me acordaba, en la nueva casa donde iban a vivir, pero no llegaron a facilitarme la dirección ni tenía yo forma de contactar con ellos. Una de tantas historias, ¿no? Que además lo ha dicho Clara muy bien, potenciada negativamente en este caso por los medios de información, Santi, Javi, Carmen, Clara, es decir, aún hay personas que critican, ¿no? Yo creo que en eso se ha mejorado bastante en general, pero los que hemos vivido esa época y los que hemos rechazado muchas ofertas televisivas en esa época, sabíamos muy bien lo que se pretendía con el misterio. Se acudía a hablar con estas personas, se les prometía un trato más o menos serio, por lo menos de testimonio, y luego ya en plató se dedicaban a reírse de ellos abiertamente, a hacer burla. Algunos presentadores que todavía están por ahí, o en radios, su profesión era hacer burla de otros, que debe ser algo que tiene que llenarte de orgullo, ¿no? Y conseguir a toda costa la audiencia riéndote de pobre gente que lo está pasando mal, tengan razón o estén viviendo una ensoñación o una angustia o lo que sea. Pero la actitud del periodista que va de listo y que se ríe del otro, que se pone en una posición superior, ¿no? A mí lo que me sorprende es, bueno, muchos no han sobrevivido, ¿no? Muchos de estos a nivel del trabajo me refiero, porque la televisión también tiene sus normas y sus leyes y va variando, pero hay que esforzarse mucho para empezar a variar cuando todo está a la contra. Por fortuna muchos jóvenes, algunos que pueden pensar, incluso de nuestro programa, uy, qué exagerados son, o no tratan bien el misterio y tal. Cómo me gustaría que teletransportasen en el tiempo y que vieran lo que fue la década de las televisiones privadas cuando llegaron estos programas a reírse del misterio y lo que significaba de estigma para estas personas. Ya no es lo que estaban viviendo, sino que luego venía el listo de turno, porque siempre es el listo de turno. Las personas de la televisión se han creído siempre y nos hemos creído quizá muy listos, y vamos allí a darles nuestro consejo momentáneo y luego a reírnos a posteriori siempre, porque no fue un caso ni fueron dos. Hubo muchas familias que realmente se vieron lapidadas televisivamente solo con el objetivo de ganar la audiencia, y yo no sé si luego con el doble objetivo de reírse de estos temas y que a ver quién se atreve luego a contarlo. Es decir, si tú ves que de 3 o 4 familias se han reído a viva voz en programas de máxima audiencia, ¿qué familia que lo está viviendo va a pedir a un periodista? Pues bueno, pues te fías más del brujo Morgan o de no sé quién, que por lo menos no va a ser en televisión, y igual sale trasquilado de la misma forma, ¿no? Evidentemente. Pero el daño que hizo, porque he sentido mucho lo que has comentado, una familia, ¿no? Con su verdad, que está viviendo eso. Llegaba el reportero de turno y aquello era la muerte. Las prácticas eran abiertamente delirantes y de un mal gusto atroz. O sea, se hizo todo lo que tú dices y cosas peores, el ir a filmar un vídeo presentándote como un periodista interesado en el asunto, etcétera, etcétera, y luego variar los montajes de las entrevistas, variar los montajes de los reportajes para sacar de contexto determinadas frases, determinados testimonios, etcétera, etcétera, y que el testigo pareciese un personaje a medio camino entre lo ridículo y lo patético, que no lo era, pero todos sabemos que en una sala de montaje de televisión se pueden hacer prácticamente pero milagros. Siempre en lo mismo sentido, ¿verdad, Santiago? Sí, sí. Y yo pensando, ¿era solo por la audiencia, por hacer la gracia? ¿O había un cometido? Es un poco el mismo diálogo que hemos tenido antes con Internet. ¿O había un cometido profundo, o es ser muy conspiranoico, en de verdad dejar esto a la altura de la basura durante mucho tiempo? Hombre, no sé, cuando... Bueno, perdona, Santi. Nada, sigue. Cuando por medio había personajillos que iban de científicos, que todavía intentan dar la nota, y estaban ahí metidos, pues hombre, da la sensación de que había
por lo menos de fondo, una labor que entraría en el mundo de la conspiración por derribar todo esto, efectivamente. Y desde luego salían haciendo el payaso, se quedaban a la altura del betún, pero ahí estaban, ¿no?, intentando hacer parecer que el misterio pues eran 4 personajes pues que salían en este tipo de programas habitualmente. Es que, si me permitís, yo recuerdo, claro, no voy a mencionar el programa ni nada, pero sí que puedo decir que ese mismo programa a mí me llamaba casi a diario para pedirme teléfonos y testimonios de personas. Claro, entonces cuando yo a lo mejor pues les ofrecía algún teléfono de algún testigo de algún caso que a mí me parecía importante o interesante, y especialmente por su naturaleza serio y el testigo adecuado para salir en un medio de comunicación y hablar de algo así, me decían, no, si es que no, yo lo que quiero son frikis. Esa era la respuesta. Y en muchas redacciones se tenía la agenda de frikis. Sí, eso lo he visto yo. Por eso te digo que ese post-it en una parte de las páginas frikis y una lista de teléfonos y una lista de nombres. Y en muchos de ellos tenían a gente que habían vivido cosas extrañas y que el reportero graciosete de turno iba en su domicilio a hacerle las entrevistas, a descojonarse de ellos, y luego en plató seguía el descojone general de todos los colaboradores. Es verdad, porque así era. Lo que pasa es que también hay muchos humoristas que se creen con licencia todo y que todo tiene que hacer gracia. Y todo no hace gracia. Hay veces que los que quedan mal son ellos. Hay una cosa que es muy curiosa, y ahora vamos enseguida con los mensajes. Lo voy a dejar ahí, ¿eh? Yo me voy dando cuenta, porque hemos hecho un repaso con Clara perfecto de un caso, pero ese caso es una época súper concreta, 96. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. 3 y 6 minutos, aquí estamos de nuevo, Milenio 3 en la Cadena SER. Gracias por vuestro apoyo, por la compañía permanente y por ese mundo paralelo que trazáis en las redes sociales. Ya sabéis siempre, Nave del Misterio es nuestro sello de autenticidad en las redes sociales. Ahí siempre muy activos Guillermo León. Hoy imagino que Diego Marañón menos, porque anda como nuestro compañero Noel Calero de baja por la fuerza de los virus, pero con muchísima actividad como siempre en el Facebook, en Twitter, en Google Plus, y ese milenio 3 con número @cadenaser.com para vuestras cuestiones que luego intentaremos, como siempre intentaremos, la buena voluntad está ahí, resolver. Es bueno empezar la hora con este mensaje de Fermín Agustí, que a veces pues eso es como un impulso, ¿no? Es decir, me está interesando lo que estáis contando, más o menos. Fermín Agustí, buenas noches. Buenas noches, Iker. Como comentabas en las redes sociales, en Twitter ya somos trending topic. Tienes detrás, ahí junto a Yerey Martínez, un extraño paquete, ¿no? Tenemos una tarta, sí. Pero es de lo que imagino, bueno, luego lo hablamos. Gracias, Fermín. Una tarta que no hemos podido ni comer porque se nos ha atragantado después de lo de la carne. Ahí fuera estábamos hablando de Mitcantecutli, de las tallas, de San Nicolás, de la extrañísima tradición española que nos podría sorprender y también poner los pelos de punta. En fin, lo que ocurre fuera. Y como ha sido el cumpleaños de nuestro compañero Javier Pérez Campos, que fue ayer, felicidades, compañero. Muchas gracias. Que es muy joven, es insultantemente joven realmente, pero ahí está. Nos he traído como diría Chicho Peña Serrador, ¿no? Un paquete envuelto con una extraña piel. Pero bueno, luego lo desenvolveremos y os contaremos. ¿Qué vamos a hacer? Viajar al mundo de la alucinación, viajar al mundo de lo que está más allá del pensamiento ordinario. Empezábamos con un dossier la semana pasada. Querido, en ocasiones relacionadas con los abortos, como había recogido el psiquiatra Christopher Beth, tanto en personas, en madres que habían perdido a sus hijos voluntaria o involuntariamente. Pero resulta que Oliver Sacks va más allá y recoge casos que han ocurrido a amigos directos. Ellos saben que él está investigando en este mundo de las alucinaciones y por eso hace unos años él recibe una carta de Marion Sí, una famosa psicoanalista muy amiga suya que acaba de perder a su marido y que le relata una experiencia que pone la piel de gallina. Si quieres, Iker, yo la he cogido directamente del libro y leo del extracto que él publica de esa carta. Ella dice: una noche volví a casa del trabajo y entré en este gran lugar vacío. A esa hora lo habitual era que Paul estuviera en su tablero de ajedrez electrónico reproduciendo la partida del New York Times. Su mesa no se veía desde el vestíbulo, pero él me saludó con su voz familiar. «Hola, ¿ya has vuelto?» Su voz sonó clara, fuerte y real, al igual que cuando estaba vivo.
La oí y luego lo vi. Vi la expresión de su cara, vi cómo movía las piezas, vi cómo me saludaba. Esta parte fue parecida a un sueño, como si hubiera una foto o una película de un suceso, pero sus palabras eran vivas y reales. Y es que este tipo de visiones no solo están relacionados con el duelo, con la pérdida de un ser querido, sino también con un síndrome muy curioso que Oliver Sacks y sus compañeros bautizaron, y conocen como el del cine del preso. Lo llaman así porque sucede especialmente en cárceles. Desde muy antiguo está comprobado empíricamente que muchas personas que llevan meses e incluso años encerrados en pequeños habitáculos empiezan a tener y a sufrir alucinaciones de todo tipo. Sacks dice que la soledad y la oscuridad son factores que podrían estimular el ojo interior y no sabe muy bien si este cine del preso es efectivamente causa de la mente ante la soledad o quizá sea ese estado de soledad el que favorezca un contacto con algo que desconocemos. Pero aquí, compañeros, estamos hablando de algo que es característico desde la más remota antigüedad, ¿no? Es decir, hablábamos fuera de santos paranormales, que es otro gran tema, por cierto. Eremitas, iniciados de antiguas culturas, de antiguos ritos, yo creo que, por lo que tengo entendido, buscaban siempre la soledad, la oscuridad, el aislamiento, y muchas veces, yo creo que se ha manipulado mucho todo esto, en lo de las drogas o los elementos psicotrópicos. Creo que no es tanto en la antigüedad como parece, aunque había, pero sobre todo la soledad y la falta de alimento parece que, promovían, ¿no?, el ver el otro lado. Y creo que eso siempre ha sido así. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero en los estudios que se han hecho, siempre, en cualquier religión, además, en cualquier creencia, se practicaba, por tanto, lo que estaba contando Javi, ¿no? Una especie de cine del preso sin cárcel. Igual en una cueva, en una ermita, en un lugar cerrado. El aislamiento es indudablemente un factor importante. Fíjate, aquí tenemos, por ejemplo, las órdenes religiosas silentes, las que hacen voto de silencio, que es una forma de aislamiento psíquico, es decir, a pesar de que vivas tu vida en comunidad con el resto de las personas, el no recibir ni poder emitir comunicación alguna te deja de alguna forma encerrado dentro de tu mente. Pero eso mismo lo hacen los yogis en la India, lo hacen monjes tibetanos, es decir, efectivamente, del aislamiento, de la privación sensorial, sea del tipo que sea, se puede sacar una especie de interiorización o de volcarse hacia sensaciones que van más allá del universo de lo visible. Entonces lo del cine del preso que comentaba Javi me parece una consecuencia bastante lógica. Fijaos que, y esto es una cuestión, digamos, una nota al pie en el dossier, que es lo que está contando Javi, que es lo que importa, ¿no? Pero dicen algunos sabios, que nunca como hoy el ser humano ha dejado de estar en silencio o escuchar sus pensamientos o estar en momentos de encuentros consigo mismo. Está el iPad y todos lo vemos, o la tablet o lo que queráis, o el ordenador, escupiendo mensajes de 250 inquietudes diferentes. La información que tenemos que revisar, cuando no es el programa de televisión, cuando no es la preocupación, hay muy pocos momentos en la vida del ser humano de hoy en que alguien pueda tener el lujo, y tampoco es eso de relajarse para descansar o dormir, no estamos hablando de eso, sino que al parecer en la antigüedad durante mucho tiempo la meditación, la relajación, la capacidad de voy a tomar este tiempo para pensar en mi mismidad, para penetrar en mi yo, para pensar en lo profundo de mí mismo, eso no se hace y no lo hacemos casi nunca, y quizá aprendiésemos cosas y claves muy importantes, ¿no? Es peor que eso, le hemos cogido miedo. Hay un horror vacui, hay un absoluto terror a quedarnos a solas con nosotros mismos, que ha convertido lo que antes era hasta una necesidad. Es decir, había momentos en los que uno necesitaba retirarse a meditar. En la literatura, ¿cuántas veces hemos oído esa frase? Me voy a tomar unos días y me voy al campo a aislarme y tal. Eso realmente, a día de hoy, en el siglo XXI, es algo a evitar, es algo que se lo planteas a alguien y te dice, oye, mira, te vas a ir a una casita rural más o menos aislada, que no tienes cobertura de móvil, que vas a estar solo, vas a tener alimento, tal, pero no llega la radio, no llega la televisión, vas a estar solo 48 horas. Horror vacui. Y, ojo, a algunos les dan sudor de frío si les planteas esa posibilidad. Es decir, estamos en una sociedad un poco extraña. Claro que nos llena de contenidos,
permanentes y desplazado nuestro pensamiento hacia otras cuestiones, pero lo hemos comentado en alguna ocasión. Si alguien hace la prueba de estar en la soledad absoluta de un campo o de un lugar y empezar a escuchar sus pensamientos, da miedo. No es lo que se lleva. Y sin embargo, durante milenios se ha llevado para conocernos, ¿no? Para saber nuestro poder. Continuamos, Javier. Sí, de hecho, Sachs, en otro trabajo anterior a este, hablaba del cerebro como una gran pantalla de cine en la que podríamos proyectar cualquier cosa si permitíamos que nuestro entorno favoreciera esa proyección, y que la oscuridad es uno de esos factores que nos ayudan. Y también dice, por ejemplo, la música, pero la música y escuchar la música para ayudar a todo esto no es tener 50.000 canciones en un iPod e ir escuchándolas por la calle, sino sentarse, seleccionar unas músicas, cerrar los ojos o concentrarse en alguna imagen y dejarse llevar. Eso lo comentaba Sachs. Eso lo comentaba Sachs. Él hizo un trabajo muy importante sobre el influjo de la música también en la salud, llamado musicofilia, y él herramienta, un ejercicio que ya no se hace, ¿no? Por lo menos si esta noche alguien se decide hacerlo, mira, algo hemos ganado, ¿no? Pues fíjate, hablábamos del cine del preso, y los presos son personas, en los casos además más tremendos, en las cárceles de alta seguridad, donde se les aísla de cualquier presencia humana incluso, pues eso favorecía cierto tipo de alucinaciones. Sachs habla de que las más habituales eran el observar, por ejemplo, una flor que crece en determinados parajes desérticos, por ejemplo, el observar pequeños seres, incluso diminutos, al cabo de varios meses de encierro, que entran por la rendija de la puerta. Pero una de las visiones más terribles... Seres que entran por la rendija de la puerta. Eso es, seres pequeños que en la antropología, por ejemplo, aparecerían como enanos, ¿no? Como los gnomos. Pues esos eran otros tipos de visiones. Pero hay otro más terrible, y como siempre Iker, que los neurólogos relacionan con la culpa, con el sentimiento de culpa, y es cuando el criminal veía una especie de figura flotando que atravesaba la puerta. Cuando miraba que no tenía pies, iba subiendo poco a poco y descubría que el rostro ensangrentado era el de la víctima a la que habían quitado la vida. Uno de los casos más impactantes de este tipo, ¿os acordáis? El del caso del asesino arrepentido en la provincia de Murcia, que yendo en coche había matado a otra persona y se le aparecía en mitad del camino esa persona pidiéndole parar el vehículo, cuando él era muy consciente que había acuchillado a ese individuo y le había tirado un pozo y lo había enterrado. Lo increíble de esta historia, que es real y quedaría para una novela, una ficción, es que el asesino, atormentado por la víctima que se le aparece, acaba entregándose. Y eso ocurrió en España. Pues estos estudios en torno a las alucinaciones producidas por el comúnmente denominado cine del preso llegan a su auge en los años 50 y años 60. En los años 60 hasta tal punto que se diseñan unos tanques especiales, tanques de privación sensorial, que son unos grandes tanques llenos de agua donde se deja flotar a los pacientes con los que están investigando, y descubren que allí las alucinaciones aparecen con mayor facilidad y en mucho menos tiempo que habitualmente, porque con eso no solo consiguen aislar visualmente o auditivamente del entorno, sino que además llega un momento en el que los pacientes o las personas que están en el interior del tanque pierden la propia noción de la posición del cuerpo, y eso, al cabo de varias horas, largas horas, llegaba incluso a que desapareciera por completo la sensación de la propia existencia. Sentían que habían dejado de existir y empezaban entonces las alucinaciones más severas. Y de hecho fueron auténticamente polémicas estas investigaciones en estos tanques. Posteriormente se les dieron todo tipo de usos, incluso para la tortura en momentos posteriores, hasta que incluso en 1990, con las imágenes del cerebro, lo que empiezan a descubrir es que al privar los sentidos se produce una excitabilidad de la corteza visual, como si el cerebro empezara a compensar esas carencias que producen, ¿no?, esos momentos de aislamiento. Pero Sachs continúa por el mundo de las alucinaciones visuales y habla de unas que son especialmente terroríficas y que producen una gran angustia en los testigos, que es la de verse a sí mismos, la de los doppelgangers, gente
que está en los operatorios y que de pronto siente que sale del cuerpo, que es incapaz de regresar y se ve como si estuviera flotando desde el aire, y que son capaces, a veces incluso, de describir escenas a las que ellos no han asistido. Un tipo de alucinación muy dramática, que puede ser muy terrible o desestabilizadora, es la de verse a uno mismo. Existe gente que ha tenido experiencias como esta, asociadas a pérdida de sangre o a disminución de la presión sanguínea. A veces también se ha asociado con los medicamentos. Una amiga mía tiene un recuerdo muy vivido de una experiencia extracorporal que tuvo hace más de 50 años. Estaba de parto y los dolores que estaba padeciendo eran muy severos. Tal y como se hacía en Inglaterra hace 50 años, le ofrecieron algo de heroína para el dolor. Consumió la heroína y mientras hacía efecto, le pareció salir de su cuerpo hasta una esquina superior de la sala de partos. Su cuerpo y el dolor quedaron abajo, pero su conciencia, su esencia, parecían estar en lo alto. Después de un par de horas, cuando el efecto de la heroína pasó, regresó de nuevo a su cuerpo y volvió el dolor. Es una visión repetida, ¿no? Y tomada a veces como desdoblamiento, pero también había visiones, si no me equivoco, compañeros, catalogadas de ver al doble. Verlo directamente, por ejemplo, de frente avanzando hacia ti en una multitud. Y esas sí que tienen que ser terroríficas. O, con ese nombre alemán, Doppelganger, ¿no? Ver a alguien, otros están viéndote y realmente tú no estás en ese lugar, ¿no? Están viendo, como decían antiguamente, los fantasmas de los vivos, podría ser. El intruso. Un intruso. Pues Oliver Sacks va también más allá y no solo se quedan las alucinaciones visuales, sino que investiga, por ejemplo, en las alucinaciones olfativas, los olores fantasmas que existen. ¿Olores fantasmas? Efectivamente, personas que por un golpe en la cabeza, por ejemplo, él dice que es muy fácil perder el sentido del olfato porque los tractos olfativos se encuentran muy cerca de la base del cráneo y que un ligero golpe en la cabeza, pero en una zona muy concreta, puede hacer que pierdas para siempre ese sentido, ¿no? Y él habla de un paciente que por una fuerte herida en la cabeza, una gran herida, pierde el olfato. Dice que su vida es muy pobre, como una vida gris, donde ya no puede oler absolutamente nada, y de repente un día, unos meses después, mientras él está preparando café, nota que el café llega a su nariz, como si lo estuviera oliendo. Totalmente alucinado y sorprendido, corre a por su pipa, la que echa de menos, la enciende y descubre sorprendido que puede oler también la pipa. Sale a la calle, está oliendo absolutamente todo, así que, completamente emocionado, acude a ver al neurólogo y cuando éste le hace las pruebas, se queda sorprendido porque no observa ningún signo de recuperación. Ha tenido una alucinación exacta. Eso ocurre, bueno, desde luego, pocos elementos como los olfativos para reconectar con momentos, ¿no? Era la famosa Magdalena de Proust, ¿no? Que decía que le reconectaba con la infancia. Claro, y si hacemos una encuesta con nuestros amigos oyentes ahora mismo, ¿cuántos olores de pronto uno hace ¡clas! Y está directamente a los 7 años? Pero no es un recuerdo, no es que te has teletransportado, ¿verdad? Y no se ha ocurrido lo de volver a oler una cosa de la infancia que igual habían transcurrido 30 años y tener la conciencia absolutamente fidedigna de que era lo mismo. Es decir, que en alguna parte de tu cerebro está archivado eso que no se ha usado en 30 años y que reconecta, hay algo, o sea, ¿qué trayectos neuronales habrá ahí desconocidos? ¿Cuántas miles de sinapsis todavía activas para que tú, en cuanto huelas algo, directamente hiles? A mí me ha pasado hace poco eso con un jarabe. Con un jarabe concreto que yo tomé de niño y que al olerlo directamente... O sea, hay algo todavía en la captación de los sentidos y el cerebro que no entendemos del todo, ¿eh? O que nos parece prodigioso, ¿no? Ese ordenador imbatible que es nuestra cabeza, nuestro cerebro. Yo creo que es que el sentido del olfato es uno de los grandes olvidados, que por la vida civilizada que llevamos hemos primado sobre todo la vista y sobre todo el oído, pero que en épocas muy anteriores
de nuestro desarrollo como especie, pues el olfato tenía que tener una importancia vital que sigue teniendo por lo menos esa potencialidad, pero que la vamos ignorando. Yo sobre el olfato aprendo mucho de mi perro, como todos los que tenemos perros. Los perros son animales esencialmente olfativos. La vista es un sentido secundario para ellos, es decir, las cosas las distinguen en cómo huelen y pueden distinguir matices absolutamente increíbles. Tienen la capacidad de saber dónde, cuando llegas a casa, dónde has estado, con quién, hacerte una ficha absolutamente completa. Y posiblemente nosotros tuvimos una capacidad parecida hace posiblemente 50, 100.000 años. Que el olfato sea tan evocador, además es evocador de una forma salvaje. Es decir, esos recuerdos vienen como un mazazo incontrolado. Sin ningún tipo de raciocinio en ellos, ¿no? Yo creo que es por eso, porque retroalimentan un circuito muy poco usado y muy primitivo que debemos de llevar todavía dentro. Eso significa que se habla mucho de los ordenadores y que tienen capacidades que nunca alcanzaremos, de cálculo y demás. Pero ¿qué potencia tiene nuestro cerebro de cara también a la visualización de alucinaciones o cualquier otra cosa? Cuando en un milisegundo que tú hueles algo, se ha despertado un área que tiene una superficie dentro del cerebro, pero ¿y cuánto tiempo lleva inactiva? Por tanto, ¿cuántas celdillas con información inactiva que en el momento más inesperado pueden volver a saltar tenemos en esa gran computadora, ¿no? Pues uno de los tipos más demonizados a lo largo de la historia por la medicina de alucinaciones son sin duda los auditivos, los que tienen que ver con los sonidos fantasma. Hasta el siglo XVIII, este tipo de alucinaciones eran tomadas como voces sobrenaturales que en ocasiones guiaban a la persona que los escuchaba. Los escritores tenían un sentido romántico de que eran guiados por una voz a la que en ocasiones tenían que esperar durante años para que les lanzara su próximo mensaje, su próximo trabajo. Sin embargo, con la ciencia moderna empieza a demonizarse todo esto. Y la prueba es que en el año 1973 la revista Science lleva a cabo un experimento muy interesante. Deciden escoger a 8 pseudopacientes, 8 personas completamente sanas, con un historial médico impoluto, que van repartiendo por 8 hospitales de Estados Unidos, alegando una única cosa, que escuchan voces. Pues ese simple diagnóstico es suficiente para que ellos sean diagnosticados como esquizofrénicos. Los 8 son diagnosticados con esquizofrenia, los 8 menos 1. Ese uno que falta se le diagnostica psicosis maníaco-depresiva. Y dice Sachs que este experimento de la revista Science pone de manifiesto que la sociedad en general está corrompida por la creencia casi esquemática de que oír voces significa locura. Y de hecho el propio título del artículo es, yo creo que muy gráfico. Dice acerca de estar sano en un medio enfermo. Es lo que hablamos antes. Si alguien ve una imagen que puede ser un fantasma, ¿por qué no? Es alucinación. Se acabó el problema. Si alguien escucha una voz, es esquizofrenia. Se acabó el problema. Y evidentemente habrá un gran porcentaje de visiones que son alucinaciones generadas por el cerebro y habrá un gran porcentaje de voces que son causadas por la esquizofrenia. Pero estoy seguro también que hay casos que no es eso y que ningún médico, casi ninguno, se va a atrever a indagar de verdad. Por lo tanto, también quien sufre eso tiene mucho miedo a contarlo. Claro, con el tiempo además se ha ido radicalizando, pero en el siglo XIX todavía estaba todo aún en un limbo en el que no era ni una cosa ni la otra, y de hecho se llevaron a cabo algunos experimentos, algunos censos incluso, bautizados como alucinaciones de los cuerdos, Censo Internacional de Alucinaciones de los Cuerdos en Estado de Vigilia. Alucinaciones de los cuerdos. Eso es. Estos censos se enviaban a vecinos de Estados Unidos de diferentes clases, de diferentes edades, de diferentes sexos, para intentar conocer pues los tipos de alucinaciones que tenían. Y fíjate, uno de esos censos que se realizan sobre 17.000 personas da unos resultados sorprendentes. Un 7% dice haber escuchado a lo largo de su vida sonidos fantasma. De ese 7%, un alto número son voces cotidianas, en ocasiones que incluso dicen tu propio nombre, pero lo sorprendente es que un alto porcentaje está relacionado con voces que los testigos relacionan con lo sobrenatural y en ocasiones también con lo divino. Y el propio Sachs ha tratado a gente con este tipo de alucinaciones auditivas. Si quieres vamos a escucharlo contándonos uno de esos primeros casos.
Escuché hablar de esto por primera vez en los 70. Fue una anciana en una residencia. Ella me describió cómo se había despertado una noche escuchando canciones. Nuestras canciones sonando muy alto. Su primera impresión fue, por supuesto, que alguien tenía encendida la radio a gran volumen. Estaba asombrada y, de hecho, enfadada porque alguien estuviese escuchando la radio a ese volumen en mitad de la noche, cuando todo el mundo dormía. Pero se sorprendió bastante al comprobar que la gente seguía durmiendo. Fue en busca de la radio, pero no pudo encontrarla. Resultó que había escuchado que un empaste en un diente puede a veces captar ondas de radio. Y se puso a pensar en ello. Eran exclusivamente canciones que ella conocía y se repetían una y otra vez, o simplemente fragmentos de canciones. No había comentarios. Con el tiempo empezó a comprender que la radio estaba en su cabeza y que estaba alucinando. Hemos hablado de la experiencia de Di Francesco, hablando de las Torres Gemelas también, de lo que ocurrió allí, y es el ejemplo de una voz imperativa, ¿no? Aquel levántate que yo he comentado porque me impresionó la historia de Di Francesco. Alguien que nos obliga a hacer algo. Una voz interior, pero que eres tú mismo, es otro que habla por ti, es otro que te habla a ti, es tu otro yo. ¿Quién es? ¿Habéis oído alguna vez vuestra voz interior? ¿O se tiene miedo de decir esto? Porque podríamos rematar este dossier doble, Javier. Yo creo que además es lo lógico cuando el propio investigador que se mete en esto es testigo. Voces imperativas, voces que te obligan a tomar cierta opción y sobre todo en momentos, como decía antes Clara muy finamente, de shock emocional, ¿no? Hay algo que parece que se desliga de ti, que no habla por ti, que es otro y que te está ordenando cosas, ¿no? Sí, son voces que Sachs dice te cambian la vida. En ocasiones te dan la vida una vez más. De hecho, él hablaba, por ejemplo, de los ataques extáticos. Gente que en un momento determinado, en ocasiones siendo atea, sin tener ninguna preocupación por lo trascendente, escucha algo que durante unos segundos le supone una auténtica revelación y cambia para siempre su estructura de vida. Habla, por ejemplo, de un hombre que va en un autobús, sufre uno de estos ataques extáticos y durante unos segundos dice que llega a comprender tantas cosas que luego es incapaz de contarlas. Pero eso le convierte en un auténtico personaje religioso que se da, pues, empieza a creer en todo lo sobrenatural. Es un momento de iluminación repentino, drástico, inesperado. Y que te cambia la vida. Y de hecho, él habla también de voces, como decíamos, que salvan vidas y que a él mismo le ha ocurrido. Si quieres, vamos a escuchar contándonos su experiencia de la voz de nuestro compañero Julio, pues explicándonos una de estas partes que aparecen en el libro donde él relata cómo una voz le salva la vida. En una ocasión en que estuve en peligro, mientras intentaba bajar una montaña con una grave lesión en la pierna, oí una voz interior que no se parecía en nada al balbuceo de mi habla interior. Me costó muchísimo cruzar un riachuelo con una rodilla dislocada. El esfuerzo me dejó aturdido, inmóvil durante unos minutos, y a continuación, una deliciosa candidez se apoderó de mí y pensé, ¿por qué no descanso aquí? ¿Y si me echo un sueñecito? Pero inmediatamente oí la respuesta de una voz poderosa, clara y autoritaria. No puedes descansar aquí. No puedes descansar en ninguna parte. Tienes que continuar. Encuentra un paso que puedas mantener y no pares. Esa buena voz, la voz de la vida, me animó y me dio una decisión. Dejé de temblar y no volví a flaquear. ¿Sería la misma voz que dijo levántate a Ron Di Francesco? ¿Es posible que esas voces creamos que somos nosotros y sean otra cosa? ¿Tiene que ver con esas entidades que a veces nos protegen? ¿Cómo concluimos, Javi, este dossier? Bueno, él dice, aunque no podemos saber cuántos intentos de suicidio se han evitado gracias a una voz, sospecho que no es algo infrecuente. Y es que también a lo largo de sus investigaciones ha recibido decenas de casos de gente que está a punto de quitarse la vida y segundos antes escuchan una voz disociada al yo, una voz que no es la suya, una voz en ocasiones del sexo opuesto. Y uno de sus casos más cercanos es el de una íntima amiga, Liz, que sufre una ruptura sentimental, que está pasando un mal momento y que que era egipcia. Supuestamente el que estaba ahí encerrado en la tumba no era humano, sino que era un extraterrestre.
cuando abrían la tumba se desprendía un gas y todos los allí presentes tenían que salir inmediatamente porque parece que era tóxico el gas. Mi pregunta es ¿es real o no sobre el video? Y bueno, eso es todo, y un saludo a todos ahí, los de Milenio 3 y a todos los que escuchan también desde aquí, desde Honduras. 3:39, qué bonito, ¿no? De un lugar como Honduras, en Centroamérica, país bellísimo, que nos pregunten, ¿no? Y además hablando de milenario, muchísimas gracias. ¿Alguien puede responder sobre esto? Yo no tengo ni idea. Sí, bueno, es una historia muy curiosa, porque Santi y yo la vimos juntos, la filmación, pero es que hoy hemos llegado un poco más a fondo. La filmación existe. Y se ve a unos personajes uniformados descendiendo a una pirámide, entrando en una gran sala. Allí hay un sarcófago. ¿Pero pirámide egipcia o pirámide no se ve maya? Por fuera, se supone que es egipcia, claro. Ellos se adentran, hay un sarcófago egipcio, levantan la tapa y lo que allí aparece es una especie de momia, pero un ser extraterrestre momificado, con aspecto humanoide. Los personajes, supuestos miembros de la KGB, empiezan a fotografiarlo y de repente aparece un gran humo que hace que todos salgan de allí despavoridos. Y la siguiente imagen es unos personajes vestidos con trajes especiales con un contador Geiger. Es un peliculón, ¿no? Sí, es un peliculón. Lo que pasa que es verdad que había ciertas cosas que chirriaban un poco, el aspecto quizá de cartón piedra de la pirámide en algunos momentos. Chusco, diríamos, ¿no? Sí, pero fíjate, tirando un poco del hilo, hemos llegado a que todo esto, estas imágenes, no son reales, pero tampoco son falsas. Están a medio camino porque pertenecen a un documental que se hizo en los años 80 de la historia del proyecto ISIS. Lo que ocurre es que ahora alguien ha separado del documental esas imágenes, las ha vendido como una historia real y entonces hay gente, hasta más de 20.000 personas que han visto el vídeo, que creen que esas son las imágenes reales de toda esta historia. ¿Han sacado la recre por un lado? No, eso es que el documental sí era una recre. Es decir, era un documental como Alternativa 3. Ya. Es decir, todos los testimonios que salían eran de actores, era docuficción. Realmente esos documentales últimamente están haciendo... Claro, porque es que se vuelcan recortados y mucha gente piensa que son reales. La cantidad de veces que nos han preguntado aparte de el propio Alternativa 3, el documental en el que se contaba cómo Stanley Kubrick había falseado lo de la luna, el documental de las sirenas de Discovery Channel. Ah, sí. Sí, pero fíjate, aquí el problema es que lo no fácil veas lo para... que preguntan por el documental de las sirenas, ¿eh? Falso documental. Pero es sencillo corroborar que aquí por lo menos que hay algo que chirría, porque luego esta historia aparece referenciada en libros, en artículos, en cosas que se han publicado físicamente, pero cuando uno mete que la primera información aparece en la revista egipcia Rousa Yusuf en el año 1988, en ningún lugar aparece el artículo, ni siquiera un extracto. Pero sí aparece mencionado una y otra vez. Aparecen nombres que solo surgen en ese documental y de los que no existe ningún otro rastro desde ese momento, en fin. Por desgracia, para la ilusión de nuestro amigo hondureño, pues esto se queda en agua de borrajas, ¿no? Como suele pasar últimamente con esta desinformación galopante. Seguimos. Hola, buenas noches. Mi nombre es José Luis y llamo desde Soria. Mi pregunta era si se había resuelto algo sobre lo del asesino del Zodíaco y si se había conseguido descifrar sus cartas y si había alguna conspiración alrededor de esto. Me gustaría mandar un saludo a todo el equipo de Milenarios y gracias a vosotros por atenderme. Clara. Bueno, pues sobre este caso no hay realmente mucha novedad. Sabemos que el asesino del Zodíaco cometió una serie de crímenes en el norte de California hace más de 40 años. Y bueno, pues nunca se le atrapó. Él mandaba una serie de cartas, a veces cifradas en clave, ¿no? que él pretendía que alguien descubriera, pero la verdad es que sí que se han hecho estudios un poco caligráficos y sobre todo grafológicos para conocer su personalidad, y ahí sí que hay mucha información. Pero ¿te llama la atención algo? ¿Tú precisamente como psicografóloga? Sí, a mí la escritura del asesino del Zodíaco es una de las escrituras que más me han llamado la atención en mi vida. Quizá al quien la vea pensará, bueno, pues parece una escritura hecha con mucha claridad y muy bien, muy redondita y muy bien y tal, ¿no? Pero es una escritura terroríficamente monótona,
porque en grafología esto es... como un robot. Exacto. Eso es alguien que controla tanto sus emociones que el día que esas emociones saltan tienen consecuencias impensables. Y quizá la novedad sí un poco, que es entre comillas, porque fue hace un par de años, salió publicado un libro que titulado El asesino del Zodíaco, la verdad silenciada, escrito por un policía retirado que sostenía en este libro que el criminal aún está vivo, que tendría más de 90 años, y que si en su día no se le capturó fue porque hubo una especie de conspiración de silencio para que no se llegara a buen término, y que como esta investigación fue muy fallida y muy catastrófica, nadie quiso hacerse responsable de ello. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jaume Tort, llamo desde Vilanova de Geltrú, Barcelona, y la pregunta que quería haceros era sobre el programa que hicisteis de las grabaciones en 440 que se están haciendo actualmente. Lo que pusisteis era 432 y quería saber si era posible de algún modo adquirir grabaciones en 432. Gracias. Vamos a ver, adquirir grabaciones, si hay, y en internet se puede encontrar información, hay algunos grupos, contadísimos, que graban su música en ese formato. Otra alternativa, esta es de muy reciente aparición, de hecho yo no la conocía cuando hice ese programa, es que ya hay un reproductor para los dispositivos estilo iPhone, iPad, iPod, etcétera, etcétera, que es un programita con el que directamente la música que tienes en tu librería ya te la pasa a 432. Ya la escuchas directamente en 432. Solo con esa aplicación, pues es muy interesante. Solo con esa aplicación, sin ningún tipo de proceso. Y notas ese no sé qué sé yo distinto. Sí, se oye genuinamente distinto. Y luego, pues hay en internet también hay incontables tutoriales. Pones pasar música de 440 a 432 y el proceso, teniendo un programa de edición de sonido, es algo complejo, lleva un ratito por canción, es bastante trabajoso, pero evidentemente se puede hacer con grabaciones digitales. Buenas madrugadas, soy Maite Caballero de Córdoba y me gustaría saber si hay algún dato nuevo que clarifique la relación entre José María Ruiz Martínez, el sastre que mató a su familia y que tenía taller en la calle Luna 16, y el envío de las cartas de humo que presuntamente se enviaban desde esta misma dirección. Muchas gracias. 3:46, bueno, es la casa donde estuvisteis realmente. Bueno, sí, la casa donde el sastre mató a toda su familia. Es la casa donde el sastre, no es la sastrería. Exactamente. Y la sastrería la tenía en Luna 16, y a ese sastre, antes de cometer sus crímenes, en la casa terrorífica donde estuvisteis Clara y Carmen hace un par de semanas, se recibían esas misivas extrañas de seres raros, rompecabezas, rompecascarón, eran cosas como crípticas, y entonces este personaje tuvo que leer todas esas cartas, o qué ocurría, nunca se supo realmente, ¿no? No ha habido ninguna información que conecte más la historia, no hubo novedades. El hombre se mató a toda su familia, dijo que ellos lo habían deseado, miraba al cielo, y no hubo ningún tipo de resolución del caso. Que yo sepa. Al parecer era Sesma el que recibía esas cartas desde la calle Luna 16, que era la sastrería. Por eso que alguien pensó que el sastre le mandaba cartas, este sastre que acabó con su familia. El remitente era supuestamente el propio Sesma. Esto es curioso, me ha llevado, no tiene nada que ver, pero me acabo de acordar de una cosa que me llamó la atención en su día, y es que cuando el asesino de Lennon decide matarlo, él se registra, creo recordar, en una pensión, un hotel, y cuando le piden el nombre firma como John Lennon. Sí, son cosas muy raras. Son cosas de estas, dices que ya tendría algo en la cabeza, ¿no? Con una cierta obsesión. Es muy difícil de entender desde fuera, pero fueron unas cartas que circularon en torno a contactados, gente del mundo de los ovni, rarísimas, crípticas, un poco Zodiac también, y que luego Luna 16, y resulta que en Luna 16 había una sastrería, y ese sastre es la persona que aniquila a toda su familia en la casa de los crímenes, donde hay varios crímenes en diferentes épocas, y que mira al cielo sacando a sus hijos ensangrentados diciendo que ellos se lo ordenaban. Siempre se pensó que había habido una especie de manipulación mental o algo rarísimo, pero realmente no hemos sabido absolutamente nada. Vamos a saber algo, aunque sea rápidamente, de un personaje por el que nos habéis preguntado muchísimo después de sus intervenciones en Milenio 3. Sobre las presentaciones, porque no es sencillo observar a un presentador de informativos de amplísimo recorrido, la imagen serie de
el hombre de las noticias de las 3, hablando de misterios. Pero vamos a conocerle un poco más. Yo creo que merece mucho la pena. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. David Fernández Cantero. David Cantero, nombre artístico. David Cantero, compañero, buenas noches. Buenas noches. ¿La que has liado? La que hemos liado. Ponte tú que eres un tío guapete, que no sé qué, tal. Joder, ya me la han quitado la idea, ¿no? Bueno, pues al parecer ahora les vamos a ofrecer una información que me van a pasar en este momento porque no la tengo, discúlpenme. Siempre soñé con que existiera un programa como Cuarto Milenio. ¿Perdona? Cámara 3. Les pedimos disculpas por ese error. Ya saben que pueden volver a ver los reportajes de Informe Semanal en nuestra página web. Me gusta Cuarto Milenio, me gusta lo que hace Iker y lo que hace todo su equipo. Que sepas que soy fan tuya mogollón. No sabes qué esperar. Esto es Informativos Telecinco, así comenzamos hoy. Impecable. ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted? Pues era inevitable el encuentro. ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca? Cuando era chiquitín, era niño y recorría los pasillos oscuros de las casas de mis abuelos, escuchando el programa Medianoche de Antonio José Alés, con mis dos hermanos pequeños a oscuras, aterrorizados, en medio del campo, pues ahí empezó todo. ¿Cuál es su enigma predilecto? A mí me fascina el fenómeno OVNI. Llevo toda mi vida deseando tener un avistamiento, pero de los de verdad, como en encuentros en la tercera fase, algo así. Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver. La estación de las Nuevas del Marqués, en Ávila. ¿Y uno al que jamás regresaría? Pues la verdad es que nunca se sabe ni a dónde hay que regresar, ni por qué, así que no digo que no regresaría. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? Yo siempre quiero creer que hay algo más, siempre. ¿Qué hay más allá de la muerte? Pues yo supongo que ese algo más, que quiero pensar que existe, pues no sé, otro estado. Sería muy triste y muy decepcionante que no hubiera nada, la verdad. ¿Teme la llegada de ese momento? Pues hombre, a veces sí, como todo el mundo, ¿no? Tengo miedo sobre todo que llegue a destiempo, ¿no? Que llegue cuando no tiene que llegar. Porque imagino que cuando te llega al final de tu vida, una vida larga ya, y estás viejito y cansado, pues bueno, el miedo se torna otra cosa, incertidumbre, pero a veces hasta se desea, así que no, yo creo que no hay que tener mucho miedo. ¿Supersticioso? No. Si no me equivoco, su padre fue aviador militar. ¿Le contó si alguna vez vio algo extraño en el cielo? Pues sí, alguna que otra vez vio cosillas raras, alguna luz, pero un amigo suyo sí tuvo un encuentro, un avistamiento bastante espectacular. Entró en Televisión Española como auxiliar de cámara. Su interés en el mundo de la óptica implica también una amplitud de miras para analizar lo que le rodea. Pues sí, yo empecé como auxiliar de cámara, luego me hice cámara de estudio, luego fui reportero gráfico durante más de 15 años y eso de ver buena parte de la vida a través del visor de las cámaras, a través del objetivo, pues te hace ver todo de otra manera, ¿no? Con cierta distancia, que te hace soportar cosas terribles que tienes que ver, pero también te da más capacidad de análisis, ¿no? Ves la vida como en la pantalla de una televisión en chiquitito, ¿no? Otra de sus facetas poco conocidas es la de pintor. ¿Es el arte una llave que abre puertas invisibles a otra realidad? Pues absolutamente, sin ninguna duda. Es que yo creo que ese sí que es un gran misterio y cada vez que me pongo frente al lienzo y empiezo a dejarme llevar, es verdaderamente inaudito, ¿no? El proceso, y cuando te abstraes realmente es increíble, es un gran misterio. ¿A qué noticia le encantaría dar paso? Pues al descubrimiento de una cura real, total, definitiva para el cáncer y para otras enfermedades. ¿No cree que últimamente los informativos parecen ediciones extendidas de Mundo Insólito? Sin duda. Bueno, hay muchos más temas terroríficos en cualquier informativo de cualquier cadena que en cualquier programa dedicado al misterio, a lo paranormal, ¿no? Las noticias a mí sí que me dan miedo, hay noticias que me dan terror. Hay quien piensa que ver al señor de las noticias hablando de von Däniken o del programa Medianoche es un hito para el mundo del misterio. ¿Usted qué opina? Hombre, yo no creo que sea un hito. Hombre, puede ser que es curioso, ¿no? Pero bueno, detrás de los señores que damos las noticias hay personas, somos como todo el mundo, tenemos aficiones diferentes y entre las muchas que tengo yo, pues están estas cosas, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar en el viaje de Tanaka? Pues lo primero, un país tan lleno de misterios y enigmas, un país tan desconocido como Japón, ¿no? También hay mucha esperanza y ganas de vivir, de descubrir cosas, un gran enigma y a lo mejor también un gran amor. ¿En qué cree David Cantero? Yo creo absolutamente en el esfuerzo, en la perseverancia y por encima de todo en el amor por mis hijos y por mi mujer y mi familia. ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido? La tarea más inmensa que conozco en el mejor sentido de la palabra, o el mayor fregado en el que me he metido sin duda es, y el que supera a todos, es la tarea de ser padre
y además hacerlo bien. Es una tarea muy complicada e inmensa. Yo creo que ese es el mayor fregado en el que me he metido. Si piensa en su infancia, ¿la imagen que aparece en su memoria es? Bueno, pues a un chavalín muy inquieto, muy travieso, correteando por el campo, subiendo a los árboles, a los riscos, jugando entre las vías del tren, inventando siempre juegos nuevos, haciendo trastadas. Así era yo. ¿A quién le encantaría haber conocido? Pues al pintor Paul Klee, por ejemplo, ¿no? Entre otras muchas personas interesantes que ha habido en la historia. ¿A qué tiene miedo? Pues a que le pueda suceder algo malo a mis hijos. Ese es mi único miedo de verdad. Un libro y una película. Entre miles de libros te elegiría uno que me encante y que recomiendo vivamente, que se llama Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury. Ray Bradbury tiene montones de libros maravillosos. Y una película, pues Horizontes Perdidos, de Frank Capra. También entre miles de películas que me encantan. Un pintor y un músico. Pues volvemos a Paul Klee, que es mi pintor favorito, y un músico, Thomas Newman. Acabemos con un vicio confesable. Pues sin duda alguna, el judo. El judo es mi vicio más sano y más confesable. Es más que un vicio, es una pasión. A mí me encantan las artes marciales. Soy judoka y pocas cosas me gustan más que meterme en el tatami y compartir con mis buenos compañeros un entrenamiento y unos cuantos randoris, unos cuantos combates. Me lo paso de maravilla haciendo judo. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse de forma oficial y por méritos propios uno de los nuestros.